Vamos a ver, ahora sí estoy grabando. Vamos a ver un ejercicio de planificación de producción. Estos son ejercicios básicos y por lo general la idea principal es decidir sobre un conjunto de productos y un conjunto de recursos, de qué manera voy a producir, voy a componer mi producción final para maximizar o minimizar algún criterio, ¿ya? Por lo general, la maximización o minimización de criterios acá de optimalidad son o de utilidad, en el caso de la maximización, utilidad o ingreso, y en el caso de la minimización, obviamente, costos, debido a que el ingreso, por ejemplo, y la utilidad son casos deseables, por lo tanto necesito maximizarlos, y los costos son casos indeseables, son criterios indeseables, por lo tanto quiero minimizarlos, ¿ya? Eh, sin perjuicio de que hayan otros objetivos que puedan venir de cualquier política de empresa específica, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero minimizar, perdón, la utilización de un recurso o maximizar la utilización de un recurso, entre otros, ¿ya? Entonces, el ejercicio acá dice, una reconocida empresa de gomitas está planificando su producción para los siguientes 2 meses. Esta comercializa los sabores frutilla, plátano, durazno, mora, manzana, mango y naranja. Para esto, los productos deben ser procesados en dos máquinas, de las cuales la primera mezcla todos los ingredientes que forman la gomita en cuestión, basado en las configuraciones de operarios y operarias, y la segunda se encarga de cocinar la mezcla en moldes prefabricados con forma de frutas. La siguiente tabla muestra la composición de ingredientes de 1 kilogramo de gomita. Entonces, eh, la tabla en sí va a mostrar para 1 kilogramo de una gomita en específico qué ingredientes lleva en gramos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para el caso de la frutilla, lleva 500 de azúcar, 200 de gelatina, 50 de colorante, 50 de conservante y 200 de pulpa. Obviamente de la pulpa en cuestión, pulpa de frutilla, ¿ya? Así para los 6 restantes productos. Estos productos son comercializados a granel en el mercado local y son vendidos para los sabores frutilla, plátano, durazno, mora, manzana, mango y naranja a 7.000, 8.000, 10.000, 10.000, 6.000, 10.000 y 13.000 pesos respectivamente, ¿ya? Entonces, lo mismo que encontramos en formato tabular, que es información exógena al modelo, ahora lo encontramos en un párrafo, ¿ya? Entonces hay que tener ojo también con la lectura en los párrafos porque puede entregar información de parámetros de nuestro problema en cuestión, ¿ya? Los ingredientes son comprados a 3 proveedores, los cuales poseen contratos que estipulan la disponibilidad de materia prima máxima que cada uno dispondrá para la empresa. Estos requerimientos en gramos son mostrados en la siguiente tabla. Entonces, misma idea, tenemos otra tabla que muestra los requerimientos de los contratos estipulados para el proveedor 1, 2 y 3 y se expresa entonces los gramos disponibles máximos en total que tienen para la empresa, ¿ya? O sea, estos contratos se estipuló que de azúcar, a lo más el proveedor 1 va a entregar 5.147.5 gramos, ¿ya? Entonces acá uno tiene que ir viendo eh, cómo va pidiendo y a quién le va pidiendo, ¿ya? Y también tenemos el total, ¿ya? El total de disponibilidad de los 3 proveedores en sí. Las gomitas poseen asociado un coeficiente de utilización de las dos máquinas anteriormente mencionadas. Estos valores son mostrados en la tabla a continuación. Entonces, el coeficiente de utilización en horas de la máquina 1 y 2 por cada sabor de gomita. Por ejemplo, para hacer 1 kilogramo de frutillas, en horas ocupamos 2.6 horas, ¿ya? Y así sucesivamente con los demás elementos, los demás productos y la otra máquina, ¿ya? Entonces este coeficiente de utilización en el fondo va absorbiendo capacidad de la máquina en horas, ¿ya? Además se sabe que la máquina 1 cuenta con 160 horas de disponibilidad de trabajo y que la máquina 2 cuenta con 20, ¿ya? Calcule
esta es la primera pregunta que vamos a resolver. Calcula en Solver la cantidad de kilogramos que se deben producir de tal manera de maximizar los ingresos totales sin exceder la disponibilidad de máquinas ni la disponibilidad de ingredientes por parte de proveedores. Como el ejercicio es eh, saber cuánto producir sin exceder la disponibilidad de horas de máquina ni la disponibilidad de ingredientes por parte de proveedores, nos da lo mismo a quién le vamos a pedir estos ingredientes, ¿ya? Lo que nos interesa acá es cuánto es lo máximo que podemos pedir a cualquier proveedor. Entonces, este ejercicio se reduce a la conceptualización de solo un recurso, que sería, o sea, un conjunto de recursos, pero conceptualizando el total como si fuese solo un proveedor, ¿ya? Entonces, de azúcar en verdad tenemos 20.000 gramos de disponibilidad, de gelatina tenemos 15.000 y así sucesivamente, ¿ya? Pero claro, acá habrían, entre comillas, 5 recursos, porque tenemos 5 ingredientes, más los 2 recursos que serían las máquinas, ¿ya? Y tenemos que decidir cuánto vamos a producir de cada una de las gomitas. ¿Hasta acá alguna duda? Para que partamos con solo con este enunciado. Yo no. Ya. Pregunta de mí para ustedes entonces. ¿Tienen la posibilidad de partir ustedes el ejercicio? Así como abrir Excel y plantear las primeras tablas. Obviamente ustedes lo hacen por su cuenta y yo después sigo de lo que ustedes hayan hecho y vamos formando también la solución basada en la pauta que tengo. ¿Podemos seguir esa dinámica ahora? Mira, hagamos algo. Dejemos unos 20 minutitos para que planteen solo el esquema de tablas y yo las voy a ir haciendo de a poco, ¿ya? Voy avanzando así como cada 5 minutos voy a ir avanzando en la construcción. El ejercicio es sencillo, pero es estándar para lo que puede ser preguntado en cualquier evaluación, ¿ya? Entonces, si intentamos podemos conceptualizarlo y extrapolarlo a cualquier otro tipo de ejercicio, ¿ya? Así que abran sus Excel y planteemos eh, las primeras tablas. Porque si se conocen, pueden utilizar los canales también. Creo que están públicos. Si quieren a conversar con algún compañero o compañera de cómo plantear esto. Es cortito, así que no nos vamos a demorar más de 20 minutos. ¿Qué pasó? ¿Alguien iba a hablar? Ya, en 10 minutitos entonces voy a hacer el esquema de tabla, ¿ya?
Nico, una consulta. ¿Dónde encuentro esa tabla? O sea, la información. En en el canal que utilizamos, arriba en ¿Ya? las pestañas, hay una Digo, pestañita que dice archivos, sí, y es el que dice ayudantía 3. claro, es que me dice me dice es nuevo, pero me sale vacío. No sé si será otro problema Está mío. vacío. ¿Lo descargaste? Carlos. A ver. Te imagino que quizás lo subí. Sí, mejor descárgalo y trabájalo en tu computador, porque si lo trabajas acá, se configura para todos. Sí, no se ve el enunciado, pero las tablas igual las pasé, por si acaso. Si lo descargas, debería funcionar. A ver, lo voy a descargar también. ¿Cuándo tienen la evaluación? La primera, ¿lo saben? Creo que es el 6 de octubre. Ah, ya. Quedan como 2 semanitas. Sí, Vicente, si lo descargas, se ve bien. Ya. Se está descargando el mío. Ya, tranquilo.
Ya, veamos la primera porción del esquema de tablas. Se me cerró Excel. Vamos. Bueno, las tablas que le entregué están como un poquito cocinadas para que siguiésemos la misma estructura donde hiciésemos la solución, ¿ya? Lo importante acá es intentar seguir el mismo, ¿se ve? Intentar seguir el mismo orden que tienen las tablas para poder hacer lo que es todo de arrastre de fórmula, ¿ya? Entonces voy a partir definiendo acá las variables, que en verdad es o el plan de producción o la cantidad de producir. Y la cantidad de producir la voy a tener que definir sobre estos elementos, ¿ya? Y siempre los encierro para conceptualizar acá. Ya. Y estos valores entonces son los que yo voy a utilizar para producir. Yo le voy a poner 10 a todos, solo para saber que la fórmula, o 1000 en este caso, no, 10 también, solo para saber que las fórmulas están funcionando cuando yo las construya, ¿ya? Un buen tips. Entonces, voy a pasar a mis restricciones. Ah, en el fondo es la cantidad de recurso utilizado. Entonces, en la cantidad de recursos utilizados, yo tengo distintos elementos a utilizar, ¿ya? Voy a utilizar el recurso máquina 1 y el recurso máquina 2. Si se dan cuenta, están de esta forma. Entonces, me conviene escribir también la utilización de ese recurso en ese sentido, como máquina 1 y máquina 2, ¿ya? Lo voy a hacer acá. Máquina 1 y máquina 2. Y finalmente, después voy a hacer la fórmula. Voy con el esquema de tablas primero. Máquina 1 y máquina 2, que es la cantidad real que voy a utilizar de estos elementos. Y después tengo que ver cuánto, em, cuánto ingrediente compro del total disponible que tengo. Entonces, ahora también voy a tener que decidir por sobre la cantidad de ingredientes que voy a comprar, ¿ya? Esto quedó muy grande porque lo voy... Eso, ahora sí. Ya. Entonces, voy a sacar primero acá, dejarlo ordenadito. Y lo mismo acá, voy a decidir cuánto voy a utilizar. Mi ejercicio no tiene ninguna otra restricción que cumplir conceptualmente, eh, porque las restricciones en este caso, el criterio de factibilidad, lo que es factible de realizar, está sujeto a la utilización de los recursos. Y los recursos son 7 en este caso. 2 máquinas y 5 ingredientes, ¿ya? Entonces ahí tendría 2 máquinas y 5 ingredientes. Y después voy a ir con mi ingreso total, que va a ser definido como mi objetivo, mi criterio de optimalidad. ¿Qué es óptimo en este caso? ¿Y qué es óptimo en este caso? La maximización del ingreso, que sería de esta columna de ventas, ¿ya? Entonces eso también lo voy a conceptualizar acá. Lo voy a poner en amarillo. También voy a... Eso. Ya. Entonces este sería el esquema total de tablas de todo el ejercicio. ¿Ya? Entonces ahora voy a dar 10 minutitos más para que vean si es que su esquema de tabla se ajustaba a esto y si no poder ajustarlo y que hagan las fórmulas, ¿ya? Porque con este sistema las fórmulas simplemente se arrastran, ¿ya? Las máquinas, la utilización de las máquinas va a ser cuánto yo produzco por cada uno de los coeficientes. Si se acuerdan, acá había una función que multiplicaba puestos de una matriz, que sería la función suma producto. Entonces tendría que multiplicar 10 por 2.6
más 10 por 2.9, sumarlos todos, y ahí tendría cuánto ocupo de la máquina 1. Y lo mismo de la máquina 2. Y lo mismo, cuánto ocupo en cada gramo de cada uno de los ingredientes. ¿Ya? Por ejemplo, si tuviese 1 kilogramo, perdón, de frutilla, voy a utilizar 500 gramos específicamente de azúcar. Si tengo 10, estaría utilizando 5000 gramos, o sea, 5 kilogramos de azúcar, ¿ya? Entonces también acá va a haber una multiplicación por puestos de matriz que también se hace con suma de producto, ¿ya? Entonces 10 minutitos y en 10 minutitos termino de completar estas fórmulas.
Ya, voy a pasar entonces a hacer las fórmulas. Espero las hayan terminado, si no, las rectifican conmigo, ¿ya? Entonces, la máquina 1 va a tener de utilización la multiplicación entre cada una de estos puestos, ¿ya? Eso lo podemos hacer por medio de la fórmula suma producto de la matriz de producción. Y esta la voy a fijar porque yo después quiero utilizar la misma matriz para el coeficiente 2, coma, que sería multiplicación y suma, por esta matriz, la de los coeficientes 1, ¿ya? Entonces esto me va a dar cuánto utilicé de la máquina 1. En este caso, obviamente, voy a estar sobrepasado, pero no hay problema porque acá inventé números nomás, ¿ya? Solo para saber que esta fórmula corría efectivamente. Y si yo corro esta fórmula hacia la derecha, tengo el mismo cálculo, pero ahora con eh, esta columna, ¿ya? Dado que yo fijé, si se dan cuenta acá, yo fijé esa matriz. Misma idea para el caso de la utilización de ingredientes. Cuanto yo utilizo de ingredientes va a ser la suma producto de esta matriz, que no se puede mover cuando yo desplace la fórmula. Entonces, si se acuerdan con F4, podemos fijar al tiro poner al tiro los pesos que hacen que se fijen estas matrices. Y en este caso, la primera va a ser el azúcar, ¿ya? Y cuando yo corro hacia la derecha, debe correr en gelatina, colorante, conservante y pulpa. Y eso lo va a hacer la fórmula en sí. Azúcar, gelatina, colorante, conservante, pulpa. ¿Ok? ¿Hasta que alguna duda? Espero hayan seguido la configuración también en su Excel. Y finalmente vamos a tener la definición del ingreso total. El ingreso total va a ser la multiplicación entre el precio de venta por la cantidad de kilos a producir, ¿ya? Entonces también va a haber una multiplicación en este caso por puestos y una suma entre ellos, ¿ya? Entre esas multiplicaciones. Vamos a utilizar entonces también suma producto entre la matriz de producción, y como yo no voy a desplazar la fórmula, no es necesario que fije la matriz, y la de venta. Entonces, si esta solución fuese eh, una solución factible, entonces yo tendría esto de utilidad, que lo voy a representar en, bueno, en pesos canadienses, y no se define la unidad. Tendría 640.000 de ingreso, pero yo me doy cuenta acá que, por ejemplo, de azúcar utilicé 33.000, siendo que tengo 20.000, y esta solución entonces no sería factible, ¿ya? ¿Cómo yo entonces llego a una solución factible en el problema? Y acá es donde utilizamos Solver. Creo que esta es la primera vez que vamos a utilizar Solver, así que em, no sé si lo tienen activado ya en sus computadores. ¿Alguien que me pueda decir por ahí, en el chat o por micrófono? Si saben activarlo. O si lo tienen activado. Bueno, voy a hacer un repaso rápido. Ya, entonces en archivos, opciones, en la parte donde dice complementos, que siempre demora en cargar, acá abajo dice administrar y dice complementos de Excel, ponemos ir y aquí activamos Solver, ¿ya? Una vez activamos Solver, que obviamente va a poner aceptar en ese caso, si nos vamos a la pestaña datos, en datos vamos a tener el Solver en el lado derecho, ¿ya? El Solver,
lo más probable es que... perdón. Sí, el solver no lo haya borrado en el archivo que subí. Entonces acá restablecemos todo. Y, bueno, este solver nos va a permitir resolver el problema de optimización basado en los criterios de optimalidad, que es la función objetivo, las variables y un conjunto de restricciones que van a estar dados por la utilización, en este caso, nuestra cantidad de recursos utilizados, ¿ya? Que serían conceptualizadas para el curso como medidas de desempeño, ¿ya? En este caso, entonces, lo que vamos a hacer es primero definir cuál va a ser nuestra función objetivo, nuestro criterio de optimalidad. Y el criterio de optimalidad va a ser el ingreso total, ¿ya? Este ingreso total queremos maximizarlo. Esta maximización, perdón, voy a rectificar, no sé si se está viendo alguna parte, así que prefiero compartir la pantalla completa. ¿Ya? Entonces, este criterio de optimalidad se va a maximizar este valor, cambiando las celdas que serán las variables. Son las celdas que están acá. Esas son las variables. Y estas variables deben cumplir con un set de restricciones. Y eso es lo que vamos a agregar ahora. Entonces, voy a agregar. Me debe salir una pestaña. Esta pestaña que está acá. Esta pestaña me dice, las celdas de referencias no deben superar, o deben superar, o deben ser enteras, o deben ser binarias, ¿ya? A una restricción específica, ¿ya? Que sería el lado derecho de nuestras restricciones. Hace sentido en el recurso total que tenemos, ¿ya? Recurso disponible. Entonces, por ejemplo, la máquina 1 no puede superar en el lado izquierdo a la cantidad disponible de máquina 1. La máquina 2, misma idea. Por lo tanto, yo puedo conceptualizar esto como una matriz. Esta matriz debe ser menor o igual a la matriz de la derecha. Entonces estoy diciendo, cada puesto de la matriz de la izquierda debe ser menor o igual a cada puesto de la matriz derecha, ¿ya? ¿Qué eso significa? No puedo sobrepasar mi capacidad, ¿ya? De máquinas. Como no he terminado con las restricciones, simplemente lo voy a agregar. Entonces me queda el cuadrito acá disponible, ¿ya? Misma idea. La cantidad de ingredientes que yo voy a comprar debe ser menor o igual a la cantidad de ingredientes disponibles. Matriz menor o igual a matriz, ¿ya? Ahora yo no tengo más restricciones que agregar, entonces aprieto aceptar. Y al apretar aceptar, que está cargando acá, al apretar aceptar, esta restricción se agregó y aparte me desplegó de nuevo el menú que estaba utilizando, ¿ya? Esta casilla hay que tenerla marcada porque dice que las variables sin restricciones, convertir variables sin restricciones en no negativas. Esto hace sentido en nuestra producción porque no podemos producir menos de 0 elementos. Lo mínimo que podemos producir es 0, ¿ya? Entonces, esto hace que definamos una restricción de dominio, donde se pueden mover las variables, en este caso se pueden mover en los reales mayor o igual a 0, porque son no negativos. Y en el método de resolución que vamos a utilizar, por defecto debe venir marcado el not-liner, pero nosotros vamos a utilizar simplex, liner problem, ¿ya? Ese es LP. Y listo. Ahí tenemos definida entonces el ambiente de solver que va a permitir resolver a optimalidad el problema planteado, ¿ya? Entonces cuando nosotros lo resolvemos, apretamos resolver, nos va a salir esta pestañita. Esta pestañita nos da información respecto a la solución. La solución, perdón, marqué ahí alguna que. La solución abajo dice que lo encontró a optimalidad. Nosotros apretamos aceptar. Y acá cambió ya los valores, ¿ya? Entonces, ¿cuánto voy a producir en total? 47 kilogramos, allá abajito. ¿De qué? Bueno, 5.26
de mora, 36.84 de mango y de naranja 5.2631. Esto provoca que yo utilice el 100% de la máquina 1, de la recurso disponible que tengo en la máquina 1, el 100% del azúcar disponible y el 100% del colorante disponible. ¿Ya? Sin embargo, tengo holgura, es decir, tengo excedente en la máquina 2, en la gelatina, en el conservante y la pulpa. Algo paralelo que podemos hacer acá es crear una matriz opcional, esto en ningún caso es obligatorio, que hable del excedente. El excedente lo pudiésemos calcular como lo que tengo disponible menos lo que utilicé. Voy a arrastrar la fórmula. Ah, perdón, pero la utilización... Así está. Lo que utilicé. Entonces, si sé cuánto me sobró, lo mismo. Utilización menos, perdón, disponible menos utilizado, me da cuánto tengo de excedente. ¿Ya? Entonces, acá se entiende, en el fondo, en que yo resolviendo el problema con los parámetros que tengo definido en el ejercicio, hago utilización total de 3 recursos. Y tengo holgura o excedente en 4 de ellos. ¿Ok? Entonces yo pudiese quizás, perdón, yo pudiese quizás seguir utilizando de los otros recursos, pero tendría que necesariamente ampliar algún recurso que sea limitante. ¿Ya? Y esto lo vamos a ver mañana en la clase. ¿Ok? Entonces hasta acá. Si tienen alguna duda, me pueden avisar. Bueno, comentar de la función objetivo. Este es el mejor valor al cual podemos llegar de ingreso, al valor máximo que podemos llegar de ingreso, con la configuración de estos elementos, ¿ya? De estos coeficientes técnicos y con la configuración también de estos excedentes. Perdón, de estos recursos y la cantidad producida, ¿ya? Entonces hasta acá. Si nosotros solo vemos esta solución, podemos notar que hay elementos que no se producen. Y esto es muy raro en el mundo real. En efectos prácticos para una empresa es muy raro que no tenga producción de algún producto, ¿ya? Entonces, el enunciado en la segunda parte dice que por políticas de la empresa y debido a que no se desea perder participación en el mercado, se le ha solicitado que planifique la producción de los mismos meses en cuestión, pero asegurando un stock mínimo y máximo de estos valores, eh, de valores que son descritos en la siguiente tabla, ¿ya? Entonces, en este caso, la tabla dice cuánto es lo mínimo y lo máximo que queremos producir de cada uno de estos, ¿ya? Ahora, esta tabla hace sentido dada la solución obtenida. La solución obtenida, a lo más, es producir 47.36 kilogramos, ¿ya? Entonces hace sentido en, primero, que hay producción que tiene 0 kilogramos y hay producción que tiene más de 20, ¿ya? Entonces ahí hace sentido las cotas superiores. Vamos entonces a hacer el ejercicio 2 y en esto los voy a guiar yo. Voy a copiar los mismos elementos porque son exactamente las mismas tablas. Si yo las copio directamente acá y las pego exactamente igual donde estaban, entonces ahora estas tablas van a hacer referencia a los elementos, pero de esta tabla, ¿ya? Si se dan cuenta, todas estas fórmulas se actualizaron a la tabla de la pestaña de producción 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá la pestaña de producción 2 tiene cuánto es lo mínimo y máximo que podemos producir. ¿Ya? Entonces, súper simple la variación, simplemente yo agrego una tabla, que es lo mismo que yo le hubiese agregado a la pestaña anterior, y ahora el solver lo voy a construir de nuevo, lo voy a restablecer, voy a definir entonces mi criterio de optimalidad, que es el ingreso total, voy a maximizarlo,
voy a cambiar las celdas, estas son las variables de mi ejercicio, y voy a definir restricciones. La restricción es que el recurso utilizado de las máquinas sea menor o igual al recurso disponible de las máquinas y que el recurso utilizado de ingredientes sea menor o igual a lo disponible en las máquinas. ¿Ya? Lo voy a agregar porque faltan dos restricciones nuevas. Quiero que la producción sea mínimo esto, por lo tanto, que lo que yo produzco sea mayor o igual, ahí cambio, a la producción mínima y que lo que yo produzco sea menor o igual, mismo signo, a la producción máxima. Perdón, me faltó un paso ahí. Y ahora sí, aprieto aceptar para que me despliegue este menú. Me aseguro que la restricción de no negatividad esté activada y que el método de resolución sea simple. Y resuelvo. Excel dice que encontró a optimalidad. Perdón, creo que... Ya. Entonces el ejercicio se resolvió a optimalidad y encontramos la siguiente solución. Si se dan cuenta, lo mínimo que se produce en este caso está dado por las políticas definidas por la empresa, ¿ya? Esto hace sentido porque así no perdemos, por ejemplo, participación en el mercado. Esa podría ser una justificación de por qué debe haber una producción mínima. Y hay una producción máxima quizás también para no saturar el mercado, em, que estaba seteado en 20. Si se acuerdan, en la solución anterior, la voy a mostrar acá, el mango se producía en 36,84 kilogramos. Sin embargo, ahora lo acoté superiormente a 20, ¿ya? Como en el criterio de optimalidad anterior, producir mango, lo más probable sea muy conveniente por su precio de venta. Si se dan cuenta, estoy produciendo más de los elementos que son más caros, o sea, que aportan más a mi función objetivo cuando yo agrego un kilogramo más. También esto está sujeto a la velocidad en que estos kilogramos consumen mis recursos disponibles, ¿ya? Entonces, acá hay una interacción entre la función objetivo, que intenta maximizar los ingresos, con la utilización, en el fondo, de los recursos que se corresponden como mis restricciones. En este caso, entonces, yo no solo estoy eligiendo aquellos elementos que, por ejemplo, en este caso, me provocan mayor ingreso basado en su precio de venta. Porque en ese caso haría solo naranjas, ¿no es cierto? Haría estos 47 puntos algo kilos, si es que es factible, de naranja. Pero no es así, porque lo más probable es que la utilización de algún recurso de eh, naranjas provoque que se consuma antes de manera más acelerada los recursos disponibles. Por lo tanto, si yo produciese solo naranja, mi ingreso total sería menor a la solución planteada, por ejemplo, en este caso, ¿ya? ¿Y cómo podemos ver esto? Por ejemplo, lo que más se produce es mango. Mango tiene una alta utilización de máquinas, pero tiene menor utilización de azúcar que otras, de colorante que otros, y también tiene una utilidad alta, un precio de venta alto, ¿ya? Entonces, como el azúcar es limitante, en este caso, y el azúcar acá en mango, la utilización es menor a otros elementos, entonces la capacidad del azúcar, que es nuestra restricción activa, a esta se le denomina restricción activa, porque efectivamente utilicé todo
el recurso disponible, mi excedente fue 0. Recuerda que el excedente es opcional para los ejercicios, eso solo lo estoy utilizando para un análisis del resultado, ¿ya? Una validación del resultado. En este caso, el recurso disponible, que es activo, la restricción que es activa, se consume en menor cantidad, ¿ya? Esto pudiese cambiar si es que otra restricción es activa, por ejemplo. Hagamos muy grande la cantidad de azúcar, casi infinito para efectos del ejercicio. Volvamos a resolver. Si se dan cuenta, ahora el mango no es aquel producto más producido, es la mora. ¿Por qué? Porque ahora la mora, que también tiene una utilidad de 10.000, equivalente al mango, la mora, pese a que su utilización de azúcar es 500, dado que este azúcar ya no es restricción activa, sino que es el colorante, podemos sospechar que su utilización de colorante es alto. Entonces, de colorante de la mora, perdón, es 40. En este caso no fue la misma lógica que antes. Puede ser también otros factores, porque el mango definitivamente era el primer elemento en la solución anterior que se tendía a producir. Y en este caso la mora, el colorante es 40. Ah, está bien, está bien. Porque dado que es 40, entonces significa que la utilización de colorantes baja respecto a otros, que sería 60 y 50. Entonces también se priorizó producir mora, dado que el colorante, que es la restricción activa, en este caso, tiene, tiene el consumo más bajo dentro del rango de consumo y tiene una de las utilidades más altas, ¿ya? Entonces, puedo hacer mucha mora. En este espacio acotado de colorante que tengo, puedo hacer mucha mora a un precio muy conveniente, que es el segundo precio más conveniente, ¿ya? Pero, por ejemplo, en naranja, el colorante, el recurso, es 60. Entonces, en este caso es muy alta la utilización de colorante, pese a que la venta de naranja sea, el precio de venta sea mayor. Consumo antes mi recurso limitante. Entonces no es conveniente para la solución óptima. ¿Ok? Y otra cosa que se pueden fijar acá es que la solución fue empeorando. La solución anterior es 489.473. Cuando yo solicité producir un poco de frutilla, de plátano, durazno y manzana, que sería de estas proporciones, mi valor óptimo disminuyó. ¿Por qué? Porque lo que yo hice fue desplazar eh, mi punto óptimo en este caso a un lugar en este hiperplano en el fondo, porque tengo 7 variables, a un punto peor, que iba en contra de donde se maximizaba mi función objetivo. Entonces la acerqué más al punto de origen. Y en ese caso, mi ingreso total disminuyó. Acoté más mi espacio de soluciones a un espacio más pequeño, por lo tanto el punto óptimo ahora está más cercano al punto de origen. Y eso hace que haya una disminución en mi valor óptimo, ¿ya? Parte del lenguaje de esto, y con esto termino, esta se denomina solución óptima, y es una solución óptima en este caso, porque corresponde al conjunto de variables. Este sería conceptualizado como un vector en nuestra solución óptima. Estas son conceptualizadas como medidas de desempeño, al igual que la función objetivo, porque son valores que son calculados por medio de variables exógenas al problema, exógenas que se definen fuera del problema, o sea, vienen dados por el entorno, y variables endógenas, aquellas que el modelo decide, ¿ya? Aquellas por sobre el modelo decide. Cuando yo tengo una función de estas variables, tengo medidas de desempeño. ¿Qué función en este caso? Suma producto, que sería multiplicación y suma, ¿ya?
Y también esto ocurre con la función objetivo. También es una función entre parámetros y variables, ¿ya? Y la función objetivo se denomina criterio de optimalidad, define lo que es óptimo. Las restricciones definen los criterios de factibilidad. Perdón, esas son excedentes nomás. Las restricciones definen los criterios de factibilidad, lo que es factible de hacer, lo que es posible hacer en este caso. Y por último, a este valor, que es el mejor valor posible, dado estas restricciones, se le denomina valor óptimo. Y el valor óptimo en un modelo, en un problema de optimización, perdón, es único, ¿ya? Si el problema es lineal, que es lo que estamos trabajando en este curso, ¿ya? Y los excedentes son denominados holguras, también forman parte del análisis que hicimos, pero no son necesarios para dar respuesta, por ejemplo, en una evaluación. Es simplemente para validar que restricción es activa, en este caso sería el colorante, y voy a ajustar esto a como estaba antes, que restricción es activa, y por último, ahí sí, creo que era 20.000, que restricción es activa, en este caso colorante y azúcar, y cuánto tengo de excedente de las demás, ¿ya? Entonces, pregunta que dejo planteada para la sesión de mañana en clase. ¿Qué pasaría si es que yo puedo comprar más capacidad de este recurso? ¿La función objetivo mejoraría, empeoraría? Obviamente, si yo tengo que comprarlo, entonces voy a tener que incurrir en un costo, tendría que restar ese costo, ¿no es cierto? ¿Y de qué recurso me conviene comprar más capacidad? Por ejemplo, me conviene pagarle a los proveedores para que en vez de 20.000 kilogramos me ofrezcan 30.000. Sí, no, ¿y a qué precio? ¿Ya? Entonces todas esas cosas las vamos a analizar mañana. ¿Ok? Espero se haya entendido. Voy a dejar de grabar entonces.